Hola, en este video trabajamos las páginas 48 a 50 de nuestro libro de español sexto grado. En estas páginas se te solicita elaborar un esquema de presentación a partir de los temas generales y subtemas que vayas a tratar en tu reportaje. Recuerda que esta es la continuación de las páginas previas en las cuales comenzamos a realizar los preparativos para escribir un reportaje. Así que si no has visto los videos anteriores, te sugiero verlos antes de este para que puedas llevar toda la planeación conforme se indica en tu libro. Y bueno, en este esquema precisamente vamos a ver sobre qué temas se va a tratar tu reportaje y qué subtemas puede contener. Recuerda, para elaborar el reportaje sobre la localidad donde vives, puedes buscar información en tus libros de historia, geografía y ciencias naturales. Si no la encuentras, posiblemente obtengas algunos datos en los folletos promocionales para visitar el lugar que se pueden encontrar en los hoteles, en oficinas de turismo, municipios o ayuntamientos. Debes también identificar los personajes históricos y los acontecimientos del lugar que se destacan en el desarrollo de la historia de México. Platica además con tus familiares y vecinos. Investiga el tipo de vegetación o urbanización del lugar donde vives, así como los oficios u ocupaciones más comunes de sus habitantes. Y a continuación te muestro el esquema que yo organicé para que puedas darte un ejemplo de cómo puedes organizar el tuyo. Y bien, este sería mi esquema. Recuerda, deberás colocar los temas que vaya a tener tu reportaje y a partir de esos temas escribir diversos subtemas de los que puedas hablar en tu reportaje. Recuerda que esto dependerá del tipo de reportaje que quieras hacer. Quizá no desees colocar todos los elementos y solo dedicarte a uno o dos temas, o también puedes abordar más temas. Únicamente considera que entre más temas contenga tu reportaje, más largo será. Por lo cual te sugiero elegir uno, dos o máximo tres temas y a partir de ello, de igual forma en cada tema elegir dos o tres subtemas de cada uno. Por ejemplo, yo aquí te coloqué que mi tema 1 será hablar sobre la historia del lugar del que voy a hablar. Y en este tema incluiré los subtemas, por ejemplo, cuándo fue su fundación, qué personajes históricos ha habido y qué cambios ha tenido con el paso de los años. En mi tema 2 coloqué que voy a hablar de la cultura del lugar en que voy a realizar mi reportaje. Por ejemplo, voy a hablar de sus festividades, sus tradiciones, sus lugares históricos y las leyendas que hay en ese lugar. El tema 3 podría ser las características propias del lugar del que estés hablando. Por ejemplo, cómo es su población, qué clima tiene, a qué actividades económicas se dedican, cómo es el paisaje de ese lugar y cuáles son los problemas frecuentes a los que se enfrentan sus habitantes. Asimismo, podrías colocar cómo los solucionan. Recuerda que parte de esa información ya la hemos ido recopilando en actividades anteriores. Así que te sugiero que entonces realices un esquema similar a este y coloques qué temas abordará tu reportaje y asimismo qué subtemas puedes abordar. Recuerda no elegir tantos temas, máximo 3, para que tu reportaje no sea tan largo de realizar. Ahora bien, una vez que ya tienes ese esquema en el que ya elegiste los temas que vas a abordar y los subtemas que tratarás en cada uno de los temas, retoma alguno de los reportajes revisados y léelo cuidadosamente. Por ejemplo, puedes utilizar el reportaje sobre Mixquic que trabajamos en páginas anteriores del libro. Revisa con tus compañeros el contenido del reportaje y la manera en que están organizados los temas. Podrás notar que seguramente hay títulos, hay temas, subtemas y una bibliografía. Recuerda que la bibliografía es donde mencionamos las fuentes de las cuales obtuvimos la información y las fuentes son los materiales que consultamos para precisamente obtener esa información. Y recuerda que pueden ser libros, revistas,
páginas de internet, videos, etc. Comenta con tu equipo qué tipo de información presenta el reportaje y cómo contribuye su organización para que los datos resulten interesantes. Después, selecciona uno de los temas propuestos en grupo u otros que hayan sugerido para describir la parte que te corresponde. Discute con tu equipo sobre las fuentes en las que buscarán los datos para escribir su reportaje. Selecciona la información y elabora las notas necesarias. Y bueno, a continuación te presento qué orden podrías darle a esos elementos dentro de tu reportaje. Recuerda que tu reportaje deberá tener un título. Nota cómo en el título prácticamente se hace la invitación al lector de que lea tu título. Por ello debe ser corto, concreto y atractivo. Por ejemplo, aquí te coloqué que podrías escribir el lugar del que vas a hablar, colocar puntos suspensivos y colocar una frase que identifique ese lugar. Por ejemplo, yo coloqué Ixtapaluca, un lugar lleno de historia y tradiciones. Y bueno, pues mi reportaje estaría enfocado precisamente a la historia y tradiciones de Ixtapaluca. También, si a tu localidad se le conoce como un lugar en específico, podrías utilizar esa referencia. Por ejemplo, podrías colocar La Pala, puntos suspensivos, la tierra del mariachi. Y bueno, pues en este caso nos estaríamos enfocando a que seguramente en el reportaje se abordaría la parte cultural y se reflejaría cómo Tlapala es conocida precisamente por ser la tierra donde hay muchos mariachis. Entonces recuerda, para colocar tu título, escribe el nombre del lugar del que vas a hacer tu reportaje, puntos suspensivos y una pequeña frase que identifique el lugar. Después, en el tema, recuerda que con apoyo del esquema anterior podrás llenar este apartado. Elige 1, 2 o máximo 3 temas y por cada uno de los temas deberás colocarle un subtítulo. Por ejemplo, en este caso, mi subtítulo sería Su historia. Y en el subtema 1 hablaría sobre su fundación, es decir, desde cuándo es considerado un municipio, desde cuándo fue creado, desde cuándo surgió como una localidad, etc. Y mi subtítulo ahí podría ser Así era, o complementarlo y decir Así era Ixtapaluca. Y eso quiere decir, como ya mencionamos, que voy a hablar de su fundación, cómo era en un principio. En el subtema 2, a mí me gustaría hablar sobre los personajes históricos de Ixtapaluca, así que pondría como subtítulo, De aquí eran. Y bueno, pues ahí queda evidente que voy a hablar de personas y que eran de ahí, de Ixtapaluca. Entonces recuerda que para que organices tu reportaje debe contener los elementos que ya señalamos previamente, como son los temas y los subtemas, y además deberás agregarle títulos y subtítulos para que llame la atención de los lectores. Finalmente, recuerda que a tu reportaje deberás colocarle la bibliografía, es decir, qué fuentes consultaste para llevar a cabo tu reportaje. Y recuerda que ahí puedes colocar las páginas de internet, los libros, los videos, mapas, esquemas o folletos de donde hayas obtenido la información para realizar tu reportaje. Y para tener más clara la bibliografía que has consultado, te sugiero que realices las fichas que se te sugieren en la página 50 de tu libro, en las cuales, como podrás ver, debes colocar el nombre de la fuente que estás consultando, el tema, el contenido, es decir, la información que vas a copiar de esa fuente, la fecha de elaboración y quién está elaborando esa nota. Recuerda que las notas de una investigación suelen elaborarse en fichas de trabajo. Estas pueden ser en tarjetas de cartulina o de papel bond tamaño media carta que contienen los datos de la obra tal como aparece a la derecha, que es precisamente el ejemplo que vimos previamente.
Recuerda elaborar el número de fichas necesarias de acuerdo con la información encontrada acerca del tema seleccionado. Revisa en equipo el material recabado y que las fichas consideren los siguientes aspectos: que tengan la información que necesitas, que no se repita entre las diferentes fichas y que se citen a las fuentes consultadas. Comenta qué hicieron para elaborar las fichas y cómo las van a organizar. Y bueno, pues a continuación te muestro una de las fichas que yo elaboré para mi reportaje. Recuerda que estas fichas puedes hacerlas tantas veces como sea necesario de acuerdo a la información que vas a colocar en tu reportaje. Por ejemplo, en nombre de la fuente deberás colocar cómo se llama la página de internet, el libro, folleto, de donde estés sacando la información. En mi caso, por ejemplo, la página de internet se llama Catálogo de Localidades Cedesol y bueno, pues es con información y pues es sobre información respecto a algunos datos de las localidades que hay en nuestro país. El tema en este caso serían las características del lugar. Recuerda que esos temas tú ya los tienes escritos de acuerdo a los esquemas anteriores que has realizado en la página 48 y 49 del libro. El contenido, es decir, lo que voy a copiar en mi reportaje, es la siguiente información. Y colocas el lugar del que vas a hacer tu reportaje. Hay, por ejemplo, 8.760 habitantes, de los cuales 4.760 son mujeres y 4.000 son hombres. La mayor parte de la población se dedica al comercio y la agricultura. Y bueno, recuerda, aquí deberás colocar la información que tú vayas a copiar en tu reportaje. Y para cada una de las fuentes deberás realizar una ficha. Recuerda que al menos debes consultar 5 fuentes para que tu información sea viable y contenga datos de diferentes páginas y no solo de una. La fecha de elaboración, por ejemplo, la estoy colocando para el día 4 de noviembre de 2021 y la persona que lo elabora pues soy precisamente yo. Así que aquí coloqué mi nombre. Y bueno, pues como podrás ver, de esta forma iremos llenando cada una de las fichas, como te comentaba, de acuerdo a la cantidad de fuentes que vayas a utilizar. Si vas a utilizar 5 páginas de internet, por cada una de las páginas deberás elaborar su ficha de investigación. Si vas a consultar más fuentes, entonces deberás realizar más fichas. Recuerda, esto va a depender de la información y los temas que quieras tratar. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.